Saludos a toda nuestra audiencia que cada semana comparte con nosotros interesantes informaciones sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy vamos a tener la comparecencia en este encuentro interesante del ingeniero José Tomás Tipulia Ramírez, CEO de la empresa PC Outlet, que va a hablar con nosotros acerca de unos consejos, unos tips para ustedes, claro está, para aquellos que quieren seleccionar un computador y no saben a la hora de comprar. Así que vamos a tener esa interesante intervención o conversatorio sobre estos tips y consejos a la hora de comprar un computador según sus necesidades, claro está. Recordando que estamos por el canal CTV, canal 38 de Altiz y 60 de Claro TV, además de sus medios, además de otros medios de cable. Así que ya ustedes saben. También medios sociales, Encuentros TIC RD, Instagram, YouTube. Así que pueden acceder y pueden encontrar material acerca de este programa Encuentros TIC, programa de temporada. Recuerden que este programa es patrocinado por PC Outlet, tecnología a tu alcance. Después de la pausa venimos con este interesante conversatorio con el ingeniero José Tomás Tipulia Ramírez, CEO de la empresa PC Outlet, dándonos unos tips, unos consejos a la hora de comprar un computador o laptop según su necesidad. Después de la pausa. Continuamos con nuestro programa de temporada Encuentros TIC y como le habíamos dicho, tenemos la comparecencia del ingeniero José Tomás Tipulia Ramírez, CEO de la empresa PC Outlet, que nos va a dar unos tips, unos consejos interesantes a la hora de elegir nuestro computador, claro está, acorde a la necesidad. Así que vamos a darle la bienvenida al ingeniero José Tomás Tipulia Ramírez, que está con nosotros. Muchas gracias, Guido, por la invitación. Siempre es un placer para mí compartir con tus televidentes. Mira, a la hora de que las personas vayan a comprar un computador, una laptop, una tableta, hay que tener en cuenta muchos factores. Podríamos hablar desde factores en el uso que le van a dar, como hasta el presupuesto que tienen para gastar. Hasta también tienen que tomar en cuenta los componentes que lleva ese computador y la durabilidad o que tenga un buen tiempo de uso, o ver cuáles de esos computadores, si usted lo tiene, pueden modificarse para que siga funcionando de la mejor manera. Así que eso es interesante que las personas tomen en cuenta estos factores y en vista de estos factores puedan seleccionar un computador acorde a su necesidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de los que están orientados a la necesidad doméstica, que tienen que ser computadores del día a día, de tareas diarias, y vamos a decir qué equipo seleccionar, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son esos consejos que esas personas pueden, aparte, tomando en cuenta estos factores, que ellos pueden elegir un computador? Bien, qué bueno, Guido. Gracias por la oportunidad que me das por tratar este tema, porque es el día a día nuestro en la empresa. Los clientes a diario nos llaman solicitándonos una computadora, una laptop, una all-in-one, y en la mayoría de los casos ellos nos requieren enviarle una cotización de todo lo que tenemos disponible. Tenga la amabilidad de enviarme una cotización de todas las laptops que usted tiene disponible.
Y Tendría que lógicamente, mandarle muchísima cotización. claro, entonces lógicamente la primera pregunta que uno hace, dígame cuál es el uso que usted le va a dar y cuál es su presupuesto o el límite de presupuesto para nosotros enviarle esos equipos que se ajustan a esa necesidad. Y digamos que comprar un equipo, una laptop, una computadora, es similar a adquirir cualquier otro tipo de electrodoméstico, adquirir cualquier otro tipo de bien. Podemos hacer un símil, digamos, entre un matrimonio recién casado, dos jóvenes que contraen matrimonio y van a rentar un departamento. Probablemente la necesidad de esos dos jóvenes, dos personas, es tener una habitación para dormir, una sala, una pequeña cocina o estar y cosas, digamos, básicas. No parecería razonable que ellos pensaran en rentar un departamento de 3 habitaciones para dejar 2 habitaciones vacías. Y sabe que eso tiene implicaciones de índole económica, consumos, limpieza, probablemente visitantes frecuentes, porque saben que tú tienes espacio disponible. Y lo mismo, diríamos, pasa con un equipo, con una computadora, o con una nevera, con un televisor. Por ejemplo, en el caso de un televisor, si tú tienes un cuartito 2x2, no es razonable que tú pienses comprar un televisor de 85 pulgadas porque para la necesidad tuya y para el requerimiento tuyo, tener eso probablemente ocupe todo el espacio. Entonces, volviendo al centro de la conversación, en el caso de las computadoras, es importante saber el uso. Usted le va a dar un uso doméstico para que la familia utilice ese equipo para sus tareas de ofimática de los niños, para que los padres puedan hacer algún tipo de trabajo de la oficina, para que los estudiantes universitarios puedan hacer su trabajo de ofimática. Usted, digamos, o por el contrario, es un equipo que usted quiere para utilizarlo de manera móvil. Usted lo va a utilizar en su casa, lo va a utilizar en oficinas, cuando se vaya de viaje se lo va a llevar. Entonces, dependiendo de ese uso, podemos encasillar al cliente a que compre una desktop o un all-in-one que estará fijo en la casa o que compre una laptop que la va a utilizar de manera móvil. El otro aspecto fundamental es el tema presupuesto. Y el presupuesto va muy asociado con las características del equipo que vas a comprar. Así de manera general o de manera básica, si vas a comprar un computador o una laptop, podemos pensar en que el componente fundamental de ese equipo, que es el procesador, pueda ser un procesador o Intel o AMD similar, i3, i5 o i7, al menos de 4ª generación en adelante. Y cuando hablamos de las generaciones de los procesadores, es importante edificar a los televidentes porque nos hemos encontrado con clientes que nos dicen, yo quiero una i7. Y yo le digo, ¿sabías que i7 hay 10 generaciones? Primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta 10ª. Y lo de las generaciones tienen que ver con la cantidad de núcleos que tiene el procesador. 1 núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos. Entonces, ¿sabías tú que una máquina i3 de 7ª generación puede ser mucho más rápida que una máquina i7 de 4ª, de 3ª o de 2ª? Entonces, cuando tú me dices, yo quiero una i7, como tú decime, yo quiero un vehículo. No me estás diciendo nada. Entonces, al menos que ese equipo sea un procesador i3, i5 o i7 de 4ª generación en adelante. El otro aspecto importante a considerar es el tema de la memoria del computador o de la laptop. Por un requerimiento mínimo de Windows 10 profesional, última versión, el equipo debe tener 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM es importante porque prácticamente todas las tareas se hacen en memoria RAM. Todas las tareas que hace el computador las hace en memoria RAM. Eso es lo mínimo para el sistema operativo Windows 10. Bueno, funciona
con un equipo con 4 GB funciona, pero no es recomendable. Pero es muy lento. Sí, se torna lento, y entonces la recomendación base o el estándar es un equipo que tenga 8 GB de memoria RAM y el procesador tal cual como hablamos anteriormente. Y el otro aspecto importante a considerar es el tema del almacenamiento. Y sobre todo lo que tiene que ver con el almacenamiento mecánico, que son los discos tradicionales que traen las computadoras, o un almacenamiento de estado sólido. Quizás el tamaño del almacenamiento no es tan determinante, porque hoy día la mayoría de los usuarios que utilizan Office 365 cuentan con 1 TB de almacenamiento en la nube, que le da la potencia. No, y es importante, Tomás, y excusa que te interrumpa, que en estos tiempos lo que estamos es utilizando para no cargar mucho el almacenamiento local de esos discos duros, es la parte de la nube. Tratar de contratar servicios en la nube, almacenamiento en la nube, con el fin de desahogar este elemento que es el disco duro. Sí, sobre todo un tema de seguridad y de acceso también a la información. O sea, tener la información en la nube te da la ventaja de que en cualquier lugar tú tienes acceso a tus datos, y ciertamente la seguridad está garantizada. Hemos visto casos lamentables de personas que tienen equipos, laptops, por ejemplo, que la han utilizado por 5 años, nunca han hecho una copia de seguridad y el disco se daña. Y recuperar la información de ese disco tiene un costo altísimo en los casos en que se pueda recuperar. O sea que ya el uso de la nube para almacenamiento de información, eso es un estándar. Entonces yo diría que un disco de estado sólido de al menos 128 GB de memoria, que te permite instalar los programas base del computador, es indicado en lugar de un disco mecánico. Eso tú lo dirías para aquellos que están enfocados, que vayan a buscar para utilizar ese computador en tareas diarias, vamos a decir así, que ofimática, uso doméstico en la casa, aunque en la casa siempre se elige, se selecciona equipos, como tú dices, all in one, o sea, todo en uno, que está un desktop, que está ahí en la casa y no se mueve. Ahora, si va a utilizar movilidad, bueno, utiliza una laptop. Y llevarse de lo que tú recomiendas, que la base 8 GB, Windows Pro, Windows 10, algún 128, 2,5 de estado sólido, y el procesador que sea de 4ª generación, que sea i3 o i5. Para tareas del hogar, digamos, podemos utilizar muy bien Windows 10 Home, que es el mismo Windows para uso del hogar. Pero en sentido general, el Windows 10 necesita de esos requerimientos que tú muy bien has explicado. El otro tema fundamental es el tema presupuesto. En la medida de que tienes un mayor presupuesto, pues vas a tener la posibilidad de comprar un mejor equipo. Diríamos que cualquier equipo, que 4ª generación en adelante, tú puedes comprar un equipo nuevo o recertificado con garantía, y digamos el presupuesto es algo que te enfoca a ti en ofrecerle al cliente o un equipo nuevo o un equipo recertificado o seminuevo. Entonces es muy importante eso, que los clientes dispongan de un presupuesto, tengan eso en mente, y que sepan que mientras mayor es el presupuesto, mayor prestaciones podrá tener ese equipo que quieren adquirir. Es importante eso, saberlo. Claro. Mira, vamos a hacer, Tomás, una pausa. Después vamos a venir ya enfocándonos en la parte de personas que tienen, por ejemplo, esto que se está utilizando mucho, que son los entretenimientos, los juegos, los videojuegos, qué computador seleccionar. La gente de las oficinas, rápidamente podemos dar unos tips interesantes, y aquellos que utilizan ya el computador para diseño, arquitectura, ingeniería, modelamiento de 3D, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo después de la pausa, así que quédese con nosotros, que volvemos en breve.
Continuamos con nuestro programa Encuentros TIC y estamos abarcando el tema de algunos consejos que debe tener en cuenta al elegir un computador. Esos factores indispensables que debe tener en cuenta para seleccionar ese computador según su necesidad. Tenemos aquí al ingeniero José Tomás Di Puglia Ramírez, CEO de PCable, que nos acompaña en esta segunda parte. Tomás, ya vimos en la primera parte cómo las tareas diarias, los computadores de tareas diarias deben tener una configuración y habíamos explicado que tienen que tener por lo menos un mínimo de 8 GB, un disco duro de estado sólido por lo menos de 250 y un procesador de i3 a i5 de cuarta generación. Eso es para el uso doméstico, tomando en cuenta también la nube, que ya es algo que es estándar. O sea, la nube es importante para los backups y a la hora de que se pueda perder esa información en ese disco duro o se pueda quemar el computador por un fallo eléctrico. Así que es importante aclarar eso. Ya en esta segunda parte existen los gamers, estos personajes que ya se han convertido como un ámbito profesional, porque ya tenemos hasta liga de videojuegos, que le llaman eSport, que es una industria millonaria ahora mismo, Corea del Norte, estamos hablando de España, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Estados Unidos, que están en esta industria millonaria. ¿Qué tipo de computador o configuración un gamer que quiera utilizar ese computador para entretenimiento de este tipo? Claro, para que los televidentes, elementos? Claro, para identificar a los amigos televidentes, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que los jóvenes que de manera acostumbrada utilizaban los Wii, utilizaban los PlayStation, Xbox, las de videojuego, han trasladado sus preferencias a utilizar esas laptops que le llaman gamer, que son unos equipos que tienen prestaciones especiales, sobre todo en lo que tiene que ver con la tarjeta de video, que es un factor fundamental para el tema de los juegos, procesadores de última generación, pantallas grandes de 17 pulgadas en adelante, o sea que son equipos pesados que generalmente un PlayStation que se pone en un lugar y no se anda moviendo. Y ahí se colocan un montón de accesorios como guía de automóviles, aceleradores, cámaras, hacen música, hacen un montón de cosas interesantes. Lógicamente, el requerimiento para ese tipo de actividad es un equipo de alto rendimiento, estaciones de trabajo, equipos que son diseñados por los fabricantes para hacer esa tarea. Y de hecho, casi todos los fabricantes tienen líneas de equipos para juegos o para los gamers. Por ejemplo, la gente de Dell utilizan la Aurora, el fabricante MSI también tiene buenos equipos, HP también, Lenovo, Asus tienen muy buenos gamers. Y para edificar un poco al público, esos son equipos que generalmente rondan los $2,000, $1,800. O sea, son equipos que tienen los juegos un poquito pesados. Y cuidado, sin más, va a depender de la estructura. Claro, va a depender de la estructura. Pero sí, por lo general, las dos cosas fundamentales hay, o las tres cosas fundamentales. Debe tener mucha capacidad de procesamiento y 7 de última generación, mínimo 16 GB de memoria, preferiblemente 32 o 64, y un disco de estado sólido grande. Grande es 512, 1 terabyte, 2 terabytes, porque esas aplicaciones guardan muchas cosas en el disco y tienen mucho acceso al disco. Es impensable utilizar un equipo gamer con un disco mecánico. Tiene que ser un disco de estado sólido. Y es impensable también utilizar una laptop tipo gamer con una pantalla de 14 o 15 pulgadas. Tiene que ser una pantalla grande. Mientras más grande, mejor.
Y ahí, digamos, tenemos la posibilidad o de tener un computador para esos fines o tener una laptop que también existen para esos fines. Es interesante también aportar esta información de que estos tipos de computadores tienen un sistema de refrigeración y que para mantener Especial, el equipo en enfriamiento. claro. Sí, imagínate, incluso esas tarjetas de video tienen CPU, como si fuera un procesador también que se encarga de hacer ciertas tareas de ese tipo de equipos. Digamos que ahí la decisión de comprar nuevamente está el tema presupuesto, y el presupuesto te va a tirar para una marca o para otra marca. Hay muchas marcas que son bastante buenas y son de menor costo. Hay otras máquinas que son de las marcas más reconocidas que son un poquito más costosas. Pero en sentido general, el equipo para el gamer es un equipo de última generación. Probablemente deberá ser un equipo nuevo y un equipo de un presupuesto elevado. Hablando de, ya tomando otro camino, otro enfoque, el enfoque de oficina, aquellos clientes y empresas que quieran optar por computadores de oficina, ¿qué configuración debe tener? Sí, fíjate, para el tema de la oficina, como el ejecutivo de oficina, el empleado de oficina y sobre todo hoy día necesita movilidad, en las oficinas tradicionalmente se ha utilizado el desktop, porque se supone que el empleado trabaja 8 horas en su escritorio, utiliza el desktop y no necesitaba el tema de la movilidad. Hoy día, dada la situación que estamos viviendo, la movilidad es un tema importante y hay empresas que están adquiriendo laptops para utilizarla para sus empleados provista de lo que se llama un docking o un docking station, en donde el laptop lo que hace es que se utiliza como si fuera el CPU de la máquina, y en la casa entonces tienes un docking y a través de ese docking conectas un monitor grande, conectas un teclado y un mouse y es como si tuvieras un computador también. Cuando te mueves a la oficina, desconectas ese laptop y te lo llevas a la oficina donde también tienes un docking. Un docking es como una cajita que tiene puertos de distintas, puertos USB, puertos de carga, algunos todavía tienen puertos VGA, de esos puertos viejos, puerto HDMI, puerto para conectar un teclado, para conectar un mouse, para conectar un impresor. Y entonces ya en la oficina, el estándar, digamos todavía del laptop, sigue siendo un laptop de 14 pulgadas, porque como lo conectas a una pantalla más grande, pues básicamente lo estás utilizando como un CPU, como un computador, y un procesador i5 o para empleados convencionales que utilizan un software financiero, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, porque sabe que en la empresa, como tenemos un lugar para almacenamiento, un servidor o servidores en la nube, el tema del almacenamiento no es tan importante, pero sí un equipo, si en el caso de las laptops, una laptop 14 pulgadas por el tema movilidad, 14 o 15.6, lo mismo, 8 GB de memoria base, porque Windows 10 Profesional, última versión, requiere que el equipo tenga 8 GB de memoria. Y digamos ya los demás elementos son básicos. Una tarjeta de video convencional, que la mayoría de esas laptops traen tarjetas integradas que usan parte de la memoria RAM para manejo de video y no se requiere, Y el digamos, procesador que sea puede ser un puede i3, ser un un i3, i5. un i5, un i7, todavía de cuarta generación en adelante. O sea, un equipo con un procesador de cuarta generación, si tiene 8 GB de memoria y si tiene un disco de estado sólido pequeño, funciona bastante bien, tanto para la oficina como para el hogar. Hay empleados que desarrollan labores especiales, como por ejemplo los empleados que trabajan labores de diseño gráfico, empleados que trabajan con diseños arquitectónicos, usan AutoCAD, utilizan Photoshop. Ya ese tipo de empleado, la máquina requiere de una tarjeta de video al menos de 2 GB. No tiene que ser una tarjeta como del gamer, pero sí una tarjeta de video que maneje gráficos, un procesador, por ejemplo, para lo que es AutoCAD y ese tipo de cosas,
preferiblemente i7 de sexta, séptima generación en adelante, una pantalla grande, porque cuando estás trabajando ese tipo de proyectos necesitas tener una pantalla de al menos 22 pulgadas. Tú sabes que a nivel de oficina el estándar es 19, pero mientras más grande la pantalla para ese tipo de trabajo, mejor. Preferiblemente un 27 pulgadas es un monitor Porque bueno. estamos hablando de diseño Sí, personas, arquitectos que trabajan con arquitectos, AutoCAD, ingenieros, profesionales del marketing que trabajan con Photoshop, que trabajan con ese tipo de aplicaciones, necesitan disponer de una pantalla grande. Y el equipo, como usted digo, puede ser un desktop o un laptop que pueda utilizarse con un docking station por el tema de la movilidad y el trabajo en el hogar, digamos. Mira, te doy las gracias por comparecer y dar esta información, estos consejos interesantes de cómo las personas, dependiendo de su necesidad, puedan elegir un computador deseado. Y uno de los errores, por último, más frecuente a la hora de comprar una PC es que la gente compra el último modelo, que no debe ser así, porque a veces compramos una camisa que nos queda muy grande, entonces no se adapta a nuestra necesidad. Y fíjate, como todas las cosas, digamos, nuestra recomendación es que a la hora de comprar se asesore del especialista en la materia. A la hora de comprar un computador o una laptop, pues que se asesoren con una persona de informática, de tecnología, que pueda darle los consejos y que pueda recomendarle el equipo que más se ajusta a las necesidades del cliente y a su presupuesto. Bueno, te doy las gracias por comparecer una vez más, y a los amigos que nos vieron y nos escucharon, tienen una cita la próxima semana con otro encuentro, otro tema y un invitado. Encuentros TIC. Hasta la próxima semana.